terminación. La síntesis de proteínas se lleva a cabo en dos etapas: transcripción y traducción. Cadena de ARN, cuya secuencia es idéntica a la de una cadena de ADN. El ADN es la molécula que contiene la información genética de los seres vivos. En células eucariotas, la información genética se encuentra en el núcleo celular. En las procariotas se halla disperso en el citoplasma. Las células del cuerpo humano tienen 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma está formado por una larga cadena de ADN empaquetada alrededor de proteínas llamadas histonas. El ADN está formado por secciones llamadas genes, los cuales contienen las instrucciones para sintetizar proteínas. La transcripción se realiza sobre una hebra de ADN llamada cadena molde. La otra hebra del ADN se llama cadena codificadora. La transcripción consta de 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. En la iniciación, cuando se activa un gen, la enzima ARN polimerasa se une al principio de ese gen, se desplaza por la hebra de ADN hasta llegar al final del gen, y como resultado se forma una cadena de ARN mensajero a partir de las bases libres que se encuentran en el núcleo. La elongación es el crecimiento de la cadena de ARN. La señal de terminación hace que la ARN polimerasa se separe del ADN y la transcripción termina. El ARN mensajero que resulta de la transcripción se denomina transcrito primario, el cual tendrá que modificarse mediante procesos de corte y empalme antes de poder usarse como plantilla para fabricar proteínas. Después de este proceso, el ARN ya está maduro, sale del núcleo y pasa al citoplasma, en donde se llevará a cabo la traducción del mensaje que lleva el ARN. La traducción es la síntesis de proteínas. Tras haberse realizado la transcripción en el núcleo celular, el ARN mensajero pasa al citoplasma, en donde los ribosomas traducen el mensaje. La información está codificada en forma de triplet. Cada base constituye un codón que determina un aminoácido. La traducción incluye 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. En la iniciación, el ARN mensajero se asocia con las subunidades ribosomales y con el ARN de transferencia que transporta al primer aminoácido. Juntas, estas moléculas constituyen el complejo de iniciación. El primer aminoácido de la cadena es la metionina, codificada por el codón de inicio AUG. En células procariotas, la traducción inicia con N-formilmetionina en lugar de metionina. A dragon marking? It's an invitation. The fate of Earth is in our hands. La elongación incluye 3 etapas. Primera, reconocimiento del codón. El codón que se leerá se coloca en el sitio A del ribosoma y se une al ARN de transferencia entrante, que tiene el anticodón complementario. Segunda, formación del enlace peptídico. Se forma un enlace peptídico entre el aminoácido nuevo, que está unido al ARNT del sitio A, y el aminoácido añadido previamente,
que se encuentra unido al ARNT del sitio P ribosomal. Y tercera, translocación. El ribosoma avanza un codón en el ARNM y desplaza del sitio A al sitio P al ARNT que lleva la cadena de aminoácidos. Al mismo tiempo, el ARNT descargado pasa del sitio P al sitio E, por donde sale del ribosoma. La translocación expone al siguiente codón del ARNM en el sitio A y el ciclo se repite. La terminación ocurre cuando un codón terminador, que puede ser el triplete UAG, UAA o UGA, entra al sitio A. Una proteína llamada factor de liberación se une al codón terminador y rompe el enlace entre la cadena de aminoácidos y el ARNT que la sujeta. Entonces, la cadena se libera del ribosoma y se dobla en 3 dimensiones para formar la proteína. Por su parte, el complejo de iniciación se desintegra. Profe, tiene el micrófono apagado. Gracias, disculpen, no me había dado cuenta. Bueno, mire, a través del video, muy bueno, muy interactivo, pudimos entender cómo estos 3 procesos, que son fundamentales tanto en procariotas como en eucariotas, realmente ocurre y cómo se dan las diferentes etapas hasta la producción de la síntesis de las proteínas. Obviamente que tiene que haber una transcripción de unas secuencias de genes que son los que van a transducir esas proteínas. Bueno, ya vimos a través de esos procesos, a través del video, vimos cómo ocurre. Ahora debemos entonces nosotros, una vez ya visto esos procesos, cómo ocurre, vamos entonces y ya miramos las características del genoma de las bacterias como genoma único. Ya ustedes saben que está súper enrollado y es cerrado covalentemente y es circular. Hay algunos casos en que se presenta un cromosoma lineal. Ya yo les dije que en un ejemplo, nada más la excepción, es en el caso de Borrelia burgdorferi. El tamaño pues varía de una especie a otro y ustedes miraron en la estructura de esos sitios donde se va a iniciar los procesos de replicación, cómo está conformado tanto para organismos procariotas como organismos eucariotas. Bueno, algo importante que tenemos que mirar allí y es que dentro de llamemos un cromosoma de una procariota, tanto de procariota como de eucariota, vamos a encontrar un ADN extracromosómico que nosotros llamamos los famosos plásmidos. Estos son los famosos plásmidos, ellos se replican independientemente del cromosoma. El tamaño pues va a variar de 1 a 250 kilobases. Algo muy importante de los plásmidos que son prácticamente un ADN extracromosómico o extracromosomales, también conservan las mismas características del ADN del cromosoma, que son circulares, pero también en algunas especies pueden ser lineales. Se van a encontrar tanto en procariotas como en eucariotas. ¿Cuál es la importancia de estos plásmidos
o este ADN de cadena doble extracromosomales, es que en ellos pues vamos a encontrar, bueno, ya sabemos todos los procesos que ocurren, así como en el ADN cromosómico de las bacterias, el proceso de replicación, cómo son todas esas etapas. Pero algo muy importante que nos interesa a nosotros es que en estos ADN extracromosómicos están básicamente pues se encuentran unas secuencias de genes que están directamente relacionados con algunos factores de virulencia. Pues en el caso de algunas bacterias que producen enfermedades, como en el caso del anthrax, pero también podemos encontrar unas secuencias de genes que también codifican para la resistencia a los antibióticos. Y algo también muy importante, aquí van a estar presentes algunos factores de virulencia, unos determinantes de virulencia en algunas especies de microorganismos. Entonces, la transferencia pues, de información de algunas especies de bacterias a otras ocurre a través de estas secuencias que están inmersas dentro de lo que nosotros llamamos el ADN extracromosomal. Vamos más adelante pues, a mirar sus estructuras y sus beneficios y por qué son importantes. Un tercer elemento que vamos a encontrar, porque de aquí en adelante encontramos que tanto en los cromosomas bacterianos vamos a encontrar una parte importante de un ADN que no es ni del cromosoma ni del plásmido, sino que encontramos de que existen algunos otros organismos acelulares, en este caso los fagos o los bacteriófagos, que ellos se pueden insertar en el cromosoma de una bacteria y una vez que se inserten en el cromosoma de la bacteria, pueden en un ciclo lisogénico integrarse en el genoma o a través de un ciclo lítico puede replicarse y puede arrastrar secuencias del cromosoma de la bacteria. Cuando un fago, un bacteriófago, va a colonizar o va a infectar o insertarse en una bacteria, ellos tienen que tener unos sitios o identificar dentro de la célula de la bacteria unos sitios, unos receptores específicos de superficie dentro de la bacteria para poderse insertar. Uno de esos receptores pues, puede ser en las bacterias gram negativas, no se lo olvide, el lipopolisacáridos, en las bacterias en la gram negativa, perdón, el lipopolisacáridos. En las bacterias gram positivas, los ácidos terescóicos o las proteínas o los flagelos pueden servir como receptores específicos donde se van a insertar estos fagos o estos bacteriófagos. Estos bacteriófagos o fagos, ellos se van a replicar de forma autónoma, aunque ellos, como todos los virus, requieren de la maquinaria o utilizan la maquinaria enzimática de la célula, en este caso ya no de un eucariote, sino de una bacteria, y entonces empiezan los procesos de replicación. Se puede decir que estos elementos o estos fagos son cepas específicas, están asociadas a algunas especies de bacterias, especialmente aquellas bacterias que son susceptibles a ser insertadas o donde se inserta el bacteriófago. Se cree que pues en todas las especies o en las especies de bacterias donde se inserta estos fagos, ellos conservan pues las mismas características de susceptibilidad para ser, digamos, colonizados. Utilicemos este concepto del fago que va a penetrar o se va a insertar. Algo muy importante, cuando los fagos se insertan en el cromosoma de la bacteria, aportan unos genes, ¿verdad? Unos genes o algunos factores de virulencia. Tal es el caso, pues, del fago T12, que al insertarse, ¿verdad?, dentro del cromosoma, infecta o al infectar a cepas de Streptococcus pyogenes, puede insertar una secuencia de genes que pueden transmitir los genes que van a estar directamente relacionados con la expresión de sintomatología en esas especies de Streptococcus pyogenes y que va a dar origen a la famosa enfermedad llamada escarlatina. Entonces, esos elementos, pues ya viéramos que en una célula procariota vamos a encontrar el cromosoma único, vamos a encontrar los ADNs
extracromosomales, que son los plásmidos, y podemos encontrar otros ADNs que no son de la bacteria, sino que han sido insertados por presencia de los fagos. Bueno, algo muy importante, jóvenes, para nosotros iniciar este proceso de lo que nosotros llamamos transferencia horizontal de genes, acuérdense que hay tres procesos fundamentales. Después vamos a mirar ahora los complementarios, que son los elementos móviles en un genoma bacteriano que pueden transferir información dentro del mismo cromosoma de la misma especie a otras especies de bacterias afines o bacterias del mismo grupo dentro del mismo, lo que nosotros llamamos pueden ser la transferencia o pueden ser inespecífico o intraespecies. Miremos aquí algo para recordar, que ustedes sepan realmente cuáles son los tres procesos de transferencia horizontal de genes que se pueden dar en un organismo procariota. En este caso, pues vamos a recordar cuando nosotros vimos aquella parte de resistencia de antibióticos. Acuérdense que nosotros vimos algo de eso y miramos cómo una bacteria podía adquirir la resistencia o los genes de resistencia a determinados grupos de antibióticos. Ahora vamos a ver en esa parte los tres procesos para seguir complementándonos. Vamos a mirar aquí la transferencia genética que ocurre en una bacteria, transferencia de genes. El material genético puede ser transferido entre las bacterias por varios medios, los más frecuentes por conjugación, transformación y transducción. Conjugación. La conjugación es mediada por una clase particular de ADN circular llamado plásmido, el cual replica independientemente del cromosoma. Muchos plásmidos portan genes que confieren la resistencia a los antimicrobianos. Cuando dos células están en estrecha proximidad una a la otra, se forma una estructura hueca similar a un puente y es conocida como un pile F que permite la transferencia de ADN de una bacteria donadora a otra receptora. Esto permite una copia del plásmido, como si se duplicara, transferido de una bacteria a otra. Esto le permite a una bacteria susceptible adquirir la resistencia a un agente antibiótico particular. Transformación. Durante este proceso, los genes son transferidos de una bacteria a otra como ADN desnudo. Cuando las células mueren y se rompen, pueden liberarse fragmentos de ADN en el ambiente circundante. Otras bacterias en estrecha proximidad pueden rescatar este ADN flotante y libre e incorporarlo en su propio ADN. Este ADN puede contener genes ventajosos como los genes resistentes a antibióticos y beneficiar la célula receptora. Transducción. En este proceso, el ADN bacteriano es transferido de una bacteria a otra dentro de un virus que infecta las bacterias. Estos viruses se denominan bacteriófagos o fagos. Cuando un fago infecta una bacteria, esencialmente se hace cargo de los procesos genéticos de la bacteria para producir más fagos. Durante este proceso, el ADN bacteriano puede inadvertidamente incorporarse en el nuevo ADN fágico. Con la muerte bacteriana y la lisis o rompimiento, estos bacteriófagos nuevos van a infectar otras bacterias. Esto lleva a los genes de la bacteria previamente infectada. Los agentes antimicrobianos
Bueno, jóvenes, miraron esos tres procesos fundamentales que son la conjugación, transformación y transducción, en la cual se puede transferir información genética de una célula a otra. En este caso, pues el video que retomamos fue el video que nosotros inicialmente compartimos con ustedes cuando vimos los mecanismos de resistencia que pueden adquirir las bacterias a los antibióticos. Hay otros mecanismos, te acuerdas que hay por mutación, por el flujo y lo demás. Bueno, dentro de esos tres procesos que son fundamentales en la naturaleza, ocurre esa transferencia de genes y por eso es que algunas especies realmente adquieren unas características. Nosotros pues tenemos hoy en día especies, tenemos dos situaciones, especies que eran del suelo, como el Bacillus anthracis se encuentra en el suelo. Normalmente él pues en el suelo no posee ninguna capacidad, o sea, no tiene virus o factores de virulencia que la enmarque dentro de una cepa patógena, pero cuando esa cepa hace una transferencia, en este caso pues a través de unos, eso se lo llaman de unos genes conjugativos, entra lo que se llama las islas, lo vamos a ver ahora más adelante, las islas patogénicas. Entonces Bacillus anthracis toma 2 o 3 islas patogénicas que están presentes en un plásmido, una se la transfiere a la otra y entonces pasa a una bacteria a ser patógena, que es la bacteria la que produce las toxinas, 3 toxinas, que es la que produce la famosa enfermedad conocida como el Angstrom, que es una bacteria prácticamente peligrosa y sobre todo como material biológico para utilizarla como material biológico en las guerras. Ustedes saben que en Estados Unidos hace como 15 años hubo pues unos inicios de una guerra biológica a través de la liberación de esa toxina producida por Bacillus anthracis, que es el anthrax, y ocasionó, pues desencadenó unas situaciones allá. Dentro de la célula o dentro de las bacterias vamos a encontrar unos elementos móviles del genoma bacteriano. Cuando nosotros hablamos móviles, porque se pueden, dentro del mismo genoma, se puede movilizar o pueden movilizar secuencias de genes y pueden también hacerse esa movilización no solamente en genomas, sino entre otros genomas de especies de bacterias. Bueno, ¿qué son esos elementos móviles del genoma bacteriano? Bueno, en primer lugar, están compuestos por uno o por varios genes que tienen la capacidad, como se los había dicho, de movilizarse dentro de un cromosoma de una bacteria o pueden hacerlo en el mismo plásmido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los elementos móviles pueden estar presentes en el cromosoma o en el plásmido y pueden movilizarse entre cepas de la misma especie o entre diferentes especies, inclusive cepas de diferentes especies y géneros, dependiendo pues de las características de cada uno de estos elementos bacterianos o elementos móviles bacterianos. Bueno, algo muy importante es que se diseminan entre cepas de la misma especie, ya lo hemos visto acá, o cepas de la misma o de especies diferentes. Bien puede ser a través de unos mecanismos específicos como la utilización de unos plásmidos conjugativos y también puede ser a través de los fagos. Acabamos de mirar los fagos, la estructura y las características y algo sobre los plásmidos. Entonces pueden utilizar estos elementos como los plásmidos conjugativos y los fagos para que estos elementos móviles puedan, porque ellos no tienen la capacidad de replicarse solo, entonces tienen que estar integrados en otros elementos. Bueno, estos elementos genéticos móviles pues implican pues acarrean una serie de llamémoslo así, de efectos en la célula de las bacterias, donde se encuentran unos efectos, unos procesos que acarrean pues inicialmente la reorganización en los genomas o un proceso de inversión de esos segmentos genómicos donde ellos se van a insertar o donde se inserta, ellos pueden producir deleciones de secuencias en el cromosoma o pueden cointegrarse en ellos entre dos replicones y pueden posteriormente replicarse. Acuérdense que los fagos en la fase lisogénica, ellos son cointegrativos, o sea, ellos se van a cointegrar en el genoma de la bacteria y ahí permanecen por mucho tiempo, se replican, no producen daño en el cromosoma de la bacteria, pero después ellos tienen la capacidad
de romperse por unos efectos, unas condiciones que ellos mismos controlan y se libera y entonces entra en el estado lítico, arrastran secuencias de ADN o de genes de ese cromosoma y salen nuevamente en el proceso, como vamos a ver más adelante los virus, cuando nos toque el capítulo de los virus, en todas esas etapas se ensamblan y llevan secuencias de genes del fago y secuencias que arrastran del genoma de las bacterias. Entonces, cuando nuevamente llegan a reinfectar o llegan a colonizar con nuevas bacterias, entonces transmiten su ADN del fago y el ADN que arrastraron o arrasaron de aquellas especies de bacterias. Entonces pueden ser unos genes de factores de virulencia o pueden ser unos genes que le confieren otra característica. En este caso puede ser resistencia a los antibióticos. En el caso del Vibrio cólera, que es la que produce el cólera, se dice y se ha dicho que como es una bacteria que vive en el agua y en el agua están presentes muchos fagos, se cree que la bacteria adquirió esa capacidad de producir la enfermedad a través de unos fagos que se integraron dentro del genoma de esas especies de bacterias. Dentro de los elementos móviles jóvenes, vamos a encontrar dos tipos de elementos móviles. Vamos a encontrar aquellos que tienen una movilización mediante un intermediario que es ARN y los que tienen una movilización de ADN a ADN. Dentro de esto de movilización mediante un intermediario de ARN, pues utilizan ese ARN intermediario, como nosotros lo llamamos, para ellos movilizarse o para realizar una movilización intracelular. En las bacterias pues existen dos tipos de esos elementos móviles que se movilizan mediante un intermediario de ARN, que son los que nosotros conocemos como los intrones del grupo 1 y 2, y algo muy importante, como vamos a ver, tienen una transcriptasa reversa y tienen la capacidad de movilizarse en el genoma, y además de eso son considerados, además de ser intrones, pues son considerados retrotransposones, porque después posteriormente se insertan en los transposones y entonces brincan, digamos, allá saltan hacia otro elemento y ahí se va diseminando hacia otras especies o hacia otros cromosomas microbianos. Con relación a la movilización de esos elementos móviles de ADN a ADN, estos elementos genéticos pues tienen algo importante, es que son secuencias de ADN que se movilizan o que son copiadas de un sitio del cromosoma, pueden estar en el cromosoma, pueden estar en los plásmidos, pero entonces ellos copian el ADN de tanto el cromosoma como del plásmido, ya sea dentro del mismo cromosoma, o sea, dentro del mismo ADN o en otras moléculas de ADN. Y ellos se pueden clasificar en varios grupos dependiendo de las estructuras y los diferentes mecanismos que ellos puedan utilizar. Dentro de estos elementos movilizantes de ADN, o sea, de un ADN a otro ADN, de un cromosoma a otro, vamos a encontrar lo que nosotros conocemos, ya ustedes lo manejan, porque esto no es un curso de genómica microbiana o genética. Vamos aquí a recordar algo, se llama las secuencias de inserción o los elementos IS, donde hay varios grupos que ya han sido establecidos. Tenemos los transposones compuestos, hay unos también que son los simples. En los compuestos están unos grupos ya identificados, TN5 y TN10, entre otros, y los transposones simples que corresponden a la familia de los transposones TN3. Están los transposones conjugativos, que es lo que yo les mencionaba a ustedes, que son los conocidos como islas genómicas, pero ellos inicialmente eran islas patogénicas. Están los famosos bacteriófagos o los fagos y finalmente unos integrones del tipo casetis. Eso hacen parte pues, de los elementos o tipos de elementos que pueden transferir información. Ojo que nosotros miramos que los tres mecanismos son conjugación, transformación y traducción, pero además de eso pueden existir en los cromosomas o en el plásmidos unos elementos que pueden movilizarse mediante un intermediario de ARN, que en este caso nosotros los conoceríamos como los intrones, y los que se movilizan de ADN a ADN, que en este caso pueden ser las secuencias de inserción o elementos IS, todos los transposomas con todos sus grupos, los mismos bacteriófagos y los mismos integrones conocidos como los casetes.
Bueno, miremos algo aquí sencillo, jóvenes. La movilización mediante un intermediario de ARN que nosotros conocemos como los famosos intrones. Ya los intrones, ustedes saben, por sus conocimientos en su curso de genética microbiana o genética que ustedes vieron en su curso de genética, ellos son secuencias, pues, prácticamente de ADN que forman parte de la transcripción, o sea, ellos van a ser parte de la transcripción primaria de ese ARN, por eso es que se llama movilización mediante un ARN intermediario. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues ellos van a interrumpir entre una secuencia de exones, que son estos que están aquí, entre un exón y otro se ubica un intrón, pero en el proceso de transcripción esto limita la expresión o la transcripción de los sitios o de los genes exón. Entonces, ¿qué se hace? Entonces se hace un splicing de ese intrón, de esa secuencia, prácticamente, bueno, pero ¿qué objetivo tiene? Bueno, hay que eliminarla para que los exones puedan ser transcritos, ¿verdad? Entonces se elimina, pero al eliminarse el intrón, él se une a una enzima que es la riboxina, y entonces una vez unida a la riboxina, pues él evita pues el que también participa en que exista un plegamiento. Se ha tratado de interpretar la importancia, porque en un proceso cuando se va a hacer un proceso digamos, de lo que nosotros llamamos de amplificación en organismos, lo primero que debemos hacer es eliminar para que los exones, los intrones, para que esos exones puedan replicarse. Pero se ha tratado de elucidar realmente cuál es el papel de esos intrones dentro de los organismos, tanto procariota como eucariota, y se tienen algunas evidencias, y es que dentro de las evidencias que se tienen en Saccharomyces cerevisiae, es que esos intrones tienen una función específicamente, y es que cuando la levadura entra en una etapa en la fase estacionaria donde hay escasez de nutrientes y va a haber muerte de ellos por parte de la inhalación por alimento, por nutrientes. Entonces esos intrones lo que hacen es transferirle o promoverle una resistencia a esas especies de Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, para que no muera por hambre, llamémoslo así en una forma coloquial. Y además se ha dicho que ellos reprimen pues la expresión, los intrones de una serie de genes de proteínas ribosómicas que están implicadas en algunas rutas metabólicas, como de las proteínas quinasas, que son las que controlan el crecimiento celular, y esos intrones también en esas especies de levadura, en el caso de cerevisiae, también regula la adhesión de algunos compuestos, en este caso como el monosulfato cíclico, que son importantes y clave en la detención de todos los nutrientes que requiere la célula. Y se cree que muchas veces de ese reconocimiento y la detención de esos nutrientes hace pues que se promueva la resistencia precisamente a la carencia de esos nutrientes en las células en donde han sido estudiados, pues donde se ha estudiado en Saccharomyces cerevisiae. Estos intrones pues hacen parte de esos elementos movilizantes que utilizan un intermediario de ARN para que el ARN RNA mensajero se pueda expresar. Se necesita entonces cortarlos, un splicing, para que se traduzcan los exones para el proceso de transcripción. Tenemos dentro de los que se movilizan de ADN, tenemos unos, lo que nosotros llamamos la famosa ITCE o secuencias de inserción. ¿En qué consiste? Consiste prácticamente en una secuencia de ADN que tiene en los extremos una secuencia repetitiva o repetidas en orden inverso en los extremos, y en el centro tiene una proteína, la tramposasa, que es la que, como lo dice, viene de tramposón, que es la que le va a permitir después, posteriormente, a este elemento ICC insertarse en un tramposón. Si nosotros miramos esos elementos transponibles, conocidas como secuencias de inserción, pues estas secuencias invertidas que están aquí, pues tienen un tamaño, se ha determinado, bueno, obviamente depende del tipo, entre 10 a 30 pares de base. Algunos dicen que son de 10 a 25, eso es muy relativo. Y el tamaño de todo la secuencia de inserción puede ser de 0.5 a 2
kilobase y se pueden encontrar esta secuencia de inserción la vamos a encontrar tanto en el cromosoma de las bacterias como en los plámidos están presentes. Entonces, preguntarán ustedes, bueno, ¿ellos qué hacen? Ellos por sí solos no tienen la capacidad, ellos no se pueden replicar. Para que ellos se puedan replicar, tienen que movilizarse o tienen que insertarse en otros elementos para que ellos posteriormente puedan llevar o transferir esas secuencias de genes, y por eso ellos tienen la tramposasa, que es una enzima importante, y por eso es que se dice que las secuencias IS hacen parte y se insertan dentro de un tramposón. Por eso que cuando nosotros miramos un tramposón, miramos que dentro de los tipos tramposón existe el tramposón simple, que relativamente es un IS, o sea, una secuencia de inserción, o sea, la que vimos anteriormente. Todo esto que está aquí cuando se inserta, conforma a lo que nosotros llamaríamos a un tramposón simple. Bueno, los tramposones que vamos a ver, pues un tramposón también es un elemento genético transponible. Se dice que es una secuencia de ADN, ¿verdad?, que puede moverse de manera autosuficiente, o sea, él mismo se puede mover a diferentes partes del genoma, o sea, se puede mover de un sitio a otro sitio del genoma dentro de la célula, y ese es el proceso que se conoce como transposición. En este proceso, pues, cuando un ADN se mueve dentro del ADN de una célula a otra, puede generar una mutación. ¿Por qué? Porque puede delectar el gen donde él se moviliza, o puede causar una cantidad mayor, o sea, un tamaño mayor del genoma, puede acortar el tamaño, puede aumentarlo en correlación a la cantidad de ADN que puedan estar presentes en ese genoma. Cuando ese ADN que se moviliza de un ADN a otro, obviamente va a modificar el ADN en el sitio donde él se inserta, ya sea porque él arrastra un gen codificador del cromosoma a otro, o porque rompe ese cromosoma o ese punto por la mitad, haciendo que se desaparezca del todo esa secuencia o esa parte del cromosoma o del ADN. Dentro de los tromposomas o tramposones existen los simples, que son prácticamente las secuencias de inserción, y existen los tromposomas compuestos. ¿En qué se diferencia? Simplemente en que además de las secuencias repetidas invertidas y la tramposasa, que están aquí los genes para expresar eso, tienen un sitio que se conoce como unos genes que confieren unos sitios de resistencia a droga. Entonces, y tienen la secuencia donde se van a insertar, en este caso, pues en el genoma o en el ADN donde ellos van a movilizarse, que son las secuencias de inserción. Si esto está en una bacteria y pasa al genoma de otra bacteria y lleva este tramposón compuesto, esa secuencia de resistencia, en este caso de droga, entonces la nueva bacteria, por esta movilidad o movimiento de este elemento genético transponible, entonces le transfiere esa característica. Preguntarán ustedes, ¿solamente es para resistencias a drogas lo que transfiere? Pueden, en el caso del tramposón TN7, no solamente a drogas, sino que pueden también transponer o hacer una transposición, es la palabra, de algunas proteínas implicadas como factores de virulencia, en este caso las adhesinas, algunos tipos de toxinas y lo que nosotros llamamos las resistencias a los antibióticos. Se ha dicho que hay tres grupos, tipo 1, que son los simples y los compuestos. Hay un tipo 2 y un tipo 3 de tramposones. Dirán ustedes, ¿cuál es la diferencia si nosotros miramos el tramposón 2 con un tramposón compuesto? Miramos que la diferencia en relación al otro es que tiene unos genes de resolvasa, unas proteínas donde puede integrar aquí un fago o otro tramposón se puede integrar. O sea, ¿qué quiere decir? Que los tipo 2, además de todas esas secuencias, pueden tener unos sitios donde pueden permitir la integración, en este caso, de otros tramposones, perdón. En el 3 es que además de tener esa resolvasa, miremosla aquí miramos, ya aquí no va a tener
sino que va a tener unos sitios más específicos para que se inserten unos fagos, va a tener unos sitios B donde se van a codificar un DNA independiente de la TPasa para aumentar la transposición, y aquí, como nosotros lo vimos acá, va a tener los genes que codifican la transposasa. Entonces son los genes tipo 3, son unos genes más complejos, no compuestos, sino complejos. Pero bueno, lo importante de todos estos elementos que se pueden movilizar o producen una transposición, van a producir unos cambios, unas mutaciones en el ADN donde se inserta, o en la secuencia de DNA donde se inserta, bien sea que disminuya o aumente el tamaño del ADN que conforma esa secuencia. Entonces, pero van a transferir, además de eso, van a transferir unos genes directamente asociados a las resistencias de antimicrobianos, o lo pueden hacer con otros elementos o lo que nosotros llamamos determinantes antigénicos, que le va a conferir una mayor resistencia o transferencia de información genética a la bacteria o a la secuencia donde se inserten estos tramposones, o donde se puedan mover de manera brincar. Por eso que algunos le llaman que los genes saltarines, donde se saltan o donde brincan y entonces puedan modificar la condición del ADN cromosómico. Otros efectos o otros de los elementos acuérdense que estamos viendo los elementos de movilización de ADN, ya vimos ahora las IS, que son la secuencia de inserción. Los ICS se pueden ser transponibles, pueden pasar a unos tramposones y conformar lo que son los tramposones. Ahora miramos que inicialmente, jóvenes, existían una secuencia, vamos a llamarla así, una secuencia de ADN discretos que estaban presentes en el cromosoma y en algunos plásmidos de las bacterias de diferentes especies relacionadas estrechamente. ¿Qué sucedía en esa secuencia? Pues aquí está el cromosoma, y en esa secuencia existían unos segmentos de ADN discreto que tenía un punto que es lo que se llama las repeticiones directas, conformada por 16 a 20 pares de bases, y después tenían el comportamiento bueno, digámoslo así, como de un, no digamos como de un integrón, porque tienen una integrasa y unas secuencias de inserción, y después de esas secuencias de inserción tienen unas secuencias adicionales de genes, que son unos genes con diferentes funciones dependiendo del tipo de isla genómica, que se pueden ser genes de patogenicidad, genes para procesos metabólicos, rutas metabólicas, genes de resistencias, antibióticos, y los procesos hoy en día de degradación de compuestos tóxicos. En el caso de las bacterias que degradan compuestos derivados del petróleo, se cree en los estudios es que la capacidad de adaptabilidad de ellos a esas ambientes llamamos xenobióticos, y la degradación y transformación de esos compuestos se deben a esas secuencias de genes que le confieren pues unos procesos metabólicos o unas enzimas para degradar la expresión de los genes a enzimas que degradan esos compuestos y lo transforman. Esta secuencia discreta de ADN pues posee un tamaño de entre 10.000 a 20.000 pares de bases. Además de eso, pues llevan otros tipos de genes, no solamente los de patogenicidad, los metabólicos. Los antibióticos también pueden llevar unos genes de toxina para producir toxina, adhesina, y se cree que la proteína, los sideróforos que quelan el hierro en las especies de bacterias que la tienen o la adquieren a esa proteína, que es muy común como un mecanismo, el sideróforo de control biológico. Pero hoy en día el concepto de sideróforo no solamente como control biológico, porque ustedes saben que esta proteína que el hierro lo deja atrapado para la célula que lo captura, que tiene esta capacidad, y no se lo deja disponible para las bacterias que están alrededor. Entonces, este es un elemento, el hierro, un elemento fundamental. Al no haber ese nutriente, hay una competencia por nutriente, y esa carencia de nutriente debido a que el sideróforo de esa especie bacterial lo atrapó. Entonces, produce en la otra especie pues un control biológico nutricional, inhibiéndolo debido a la falta del elemento fundamental, en este caso el hierro. Bueno,
¿Qué les quiero decir con esto? Esto es el concepto que se tiene ahora de isla genómica, donde se integra pues muchos de estos elementos móviles, pero inicialmente no se conocían como islas genómicas, sino se conocían como islas patogénicas. ¿Cómo descubrieron que eran islas patogénicas? O los primeros reportes que se tenían eran no se les conocía como islas genómicas, guardan el mismo comportamiento, en la misma secuencia o la misma estructura. Es que en algunos estudios que se llevaron sobre Escherichia coli, encontraron que pues, sucedía algo simpático con esta especie de bacteria entérica. Cuando ella se encuentra en la flora intestinal, pues algunas especies son inofensivas, no producen ningún tipo de patología, pero descubrieron que cuando E. coli pasa ¿cómo que se llama?, a las vías urinarias, se convierte en una bacteria uropatógena. Entonces, en ese momento, pues se preguntaron qué sucedió, porque del ambiente flora intestinal a los orificios de las vías urinarias, al estar allí, la misma bacteria se volvía patógena. Y entonces empezaron a mirar y empezaron a estudiar y descubrieron, jóvenes, que hubo en esa bacteria de E. coli una transferencia de la especie de la flora intestinal con otras que estaban ahí, que entraron en contacto y hicieron la transferencia, digámoslo así, pues de unos genes que transferían genes de patogenicidad. Y demostraron y comprobaron que lo que hubo fue una transferencia de islas patógenas de esta especie, cuando se hicieron, porque se les dicen que las islas genómicas son, es lo que se llaman unos plásmidos conjugativos, y entonces ellos vinieron y entonces lo que hicieron realmente fue transferirle esa información, y entonces adquirieron la capacidad de unos genes, que esos genes le permitieron entonces a la bacteria E. coli producir efectos uropatogénicos en las vías urinarias. El Bacillus anthracis se encuentra en el suelo, él se encuentra normalmente en el suelo, pero él también adquirió unos genes de patogenicidad, y por eso es que el Bacillus anthracis produce el anthrax. Se ha demostrado que Acinetobacter baumannii, algunas cepas de hasta se cree que 40 genes de resistencia a varias familias de antibióticos. Estos nuevos elementos, o estos elementos que se conocen como isla genómica, hoy en día se le conocen pues como una evolución por saltos cuánticos. O sea, saltos cuánticos quiere decir saltaron unas secuencias de ADN, como nosotros lo llamamos, de unos segmentos a un cromosoma, y transfirieron en eso unos genes que le confieren una característica importante. Por eso es que acá arriba nosotros decimos que las bacterias pues han demostrado y están evidenciadas esa capacidad de ellas de evolucionar de un ambiente a otro y de adaptarse a un medio. Y la pregunta que nosotros nos hacemos, pero ¿cómo hacen ellos para adaptarse y evolucionar utilizando diferentes estrategias? Bueno, pueden ser a través de unas mutaciones, algunas recombinaciones o alguna transferencia horizontal de genes, entre otros. Y se cree que en estos momentos, pues actuales que nos encontramos nosotros, se ha podido observar o se ha podido evidenciar que existen algunas especies de bacterias que han adquirido frente a los antibióticos un grupo de genes de resistencia, no solamente a un solo grupo de antibióticos, sino a múltiples familias de antibióticos, o han obtenido una capacidad de degradar compuestos tóxicos, o pueden utilizar en las rutas metabólicas esos compuestos como fuente de carbono, y han adquirido pues también además la capacidad de ellas de producir enfermedades o de producir genes de virulencia, unos factores de virulencia. Entonces, si ustedes miran y mirando todo esto, nos encontramos pues que hay diferentes mecanismos en los cuales las bacterias pueden adquirir toda una serie de mecanismos pues, de resistencia.
Otro de los elementos que se movilizan de un ADN a otro ADN es lo que nosotros conocemos como los famosos, bueno, son los famosos integrones, que lo llaman, por decir allí, pero se les conocen como los casetes. Los casetes pues, están compuestos pues, por un marco de lectura abierta, que es la que está acá, que puede codificar para unos genes, bien sea de resistencia a antibiótico o factores de patogenicidad, al igual que las islas patógenas. Nosotros mirando estos casetes, se nos viene a la mente que en la parte de ingeniería genética, en la parte de clonación, esto es lo que nosotros conocemos como una ingeniería genética de clonado en vivo. En el laboratorio ya nosotros lo hacemos, lo insertamos y lo clonamos. Esto es algo ancestral en los genómenos bacterianos. Bueno, ¿qué es lo que contiene esos integrones o esos cassettes, como se les conoce? Bueno, ellos contienen tres puntos importantes, o tres dentro de su estructura, tres elementos fundamentales. El elemento 1, integrado por ITL1, que son los genes de las integrasas, ¿verdad? Que son sitios conservados, 5', tiene un sitio dentro de ese caseo, de esos integrones, tiene un sitio ATT, que es el sitio donde ellos se van a recombinar, y tiene el sitio P, que es el sitio promotor. Y posteriormente tiene una zona, que es la zona que se conoce la zona variable, y en el otro extremo, 3' conservado, tienes las secuencias de como les dije yo, la secuencia de marco de lectura abierta, donde van a estar unos genes que van a codificar para diferentes tipos de resistencia, bien sea antibiótico, o genes que pueden ser inducidos como factores de patogenicidad. Bueno, jóvenes, entonces, ¿eso que permiten que nosotros tengamos ahora en estos momentos en la mente? Tenemos en la mente pues que para nosotros entender todo eso que ocurre, porque unos microorganismos tienen patogenicidad, o porque los microorganismos son adaptados a diferentes ambientes, o porque tienen resistencia a antibióticos, tenemos que mirar que existen diferentes mecanismos por los cuales ellos adquieren todos esos elementos o todas esas estructuras. En una forma resumida, acá en un video, les voy a mostrar para que vean de una forma sucinta lo que se puede hacer, o lo que una bacteria, todos los elementos que puede utilizar para adquirir un tipo como digamos, no digamos de resistencia, sino de adaptabilidad a unas condiciones en el ambiente. Miremos este video, que tiene que ver es una cosa sencilla, pero nos muestra muchas realidades de lo que son las bacterias. Los invito a ver. A diferentes condiciones ambientales. Para comprender la esencia de esta capacidad, es importante conocer sus bases genéticas, es decir, cómo está organizada la información genética, cómo la realizan y regulan su expresión y qué mecanismos de variación genética poseen. En este video les hablaremos sobre 7 temas: genética bacteriana, recombinación genética, transformación genética, transducción, conjugación, plásmidos y, por último, tipos de plásmidos. Empecemos con la definición de genética bacteriana. Recordemos que la capacidad infecciosa de las bacterias patógenas radica en que poseen la información genética necesaria para colonizar los tejidos del huésped, invadirlos o producir sustancias tóxicas que causarán la enfermedad. Toda la información genética esencial para la vida de la bacteria está contenida en una única molécula de ácido desoxirribonucleico, bien conocida como ADN, de doble cadena y circular, cerrado por un enlace covalente. Dicha molécula se denomina cromosoma bacteriano. Muchas bacterias poseen además ADN extracromosómico, también circular y cerrado, denominado ADN plasmídico, por estar contenido en los plásmidos. Estos portan información genética para muchas funciones que no son esenciales para la célula en condiciones normales de crecimiento. La recombinación genética.
es un proceso que lleva a la obtención de un nuevo genotipo a través del intercambio de material genético entre secuencias homólogas de ADN de orígenes distintos. La información genética de dos genotipos fue agrupada en un nuevo genotipo mediante esta recombinación genética. Por lo tanto, es una forma efectiva de aumentar la variabilidad genética en la población. La recombinación genética se da tanto en bacterias, hongos u otras células como protozoarios. La transformación genética. La transformación genética es la alteración genética de una célula resultante de la absorción directa, incorporación o expresión del material genético exógeno. El ADN que se encuentra en el ambiente, o sea el exógeno, se puede introducir a través de la membrana de la célula. La transformación ocurre de manera natural en algunas bacterias. Sin embargo, también puede efectuarse por medios artificiales. Para que ocurra esta transformación genética, la bacteria debe estar en un estado de competencia. El estado de competencia se refiere a un estado en el que los nutrientes son faltantes y la bacteria busca este tipo de transformación. A la transformación en las células eucariotas se le llama también como transfección. Transducción. La transducción es un mecanismo de transferencia de genes bacterianos en donde participan virus o bacteriófagos. Existen dos tipos de transducción. Transducción generalizada. Se produce cuando un segmento de ADN bacteriano es encapsidado por error en una partícula viral y ésta infecta una nueva célula. Estos fagos de transducción generalizada pueden contener cualquier porción de ADN bacteriano. Transducción especializada. Se produce cuando un ADN que ha sido encapsidado es un híbrido formado por ADN del fago y de la bacteria, y de este virus. Luego de la lisis celular, infecta una nueva célula. Los fagos de transducción especializada contienen un fragmento específico del ADN bacteriano. Conjugación. Es la transferencia de material genético entre bacterias por contacto directo célula-célula, mediante puentes de unión y conexión entre las dos. El material genético transferido puede ser un plásmido, un transposón, un interón o una porción del cromosoma movilizada por un plásmido. Esta información genética puede brindar a la célula receptora mejoras en su funcionalidad, adaptación, además de transmitir la clave para ser eliminada. La conjugación es un mecanismo de transferencia horizontal de genes, y la conjugación de plásmidos benéficos puede ser considerada una endosimbiosis procarionte. Los plásmidos son moléculas circulares de ADN, de doble cadena que se encuentran naturalmente en varias especies de bacterias. Estos elementos genéticos son extracromosomales, se replican de manera independiente del cromosoma bacteriano y codifican para una gran variedad de enzimas que confieren resistencia a antibióticos y metales pesados, degradan complejos orgánicos y o producen toxinas. Los plásmidos pueden ser utilizados como vectores de clonación por las siguientes propiedades: su pequeño tamaño, que hace que el ADN sea fácil de aislar y manipular, su naturaleza circular, que hace que el ADN sea más estable durante la extracción, su origen de replicación, independientemente del control directo de la replicación del cromosoma bacteriano, su múltiple número de copias, de manera que se aumenta la eficiencia de la extracción del ADN plasmídico, y la presencia de marcadores seleccionables tales como genes de resistencia a antibióticos, haciendo así más fácil la detección y selección de bacterias que contienen plásmidos. Existen diferentes tipos de plásmidos. Una forma de agrupar los plásmidos es por su habilidad de transferirse a otra bacteria. Primero tenemos los factores F, o plásmidos de fertilidad, los cuales tienen tragenes capaces de conjugarse. Luego tenemos los factores R, plásmidos de resistencia, otorgan resistencia a ciertos antibióticos a los huéspedes. Luego están los colplásmidos, que pueden actuar solamente contra cepas estrechamente relacionadas o en ocasiones destruyen a las células generando poros en la membrana plasmática, degenerando la pared celular. Luego están los plásmidos degradativos, los cuales habilitan la digestión de sustancias inusuales como tolueno y ácido salicílico, plásmidos virulentos, que son capaces de producir
toxinas termolábil y toxinas termoestables. Y por último, los plásmidos metabólicos. Ordinario de adaptar. Bueno, jóvenes, entonces con ese último video interactivo, pues abordamos una temática relacionada con la parte genómica bacteriana, que tiene que ver con transferencia horizontal y toda la transferencia de información genética de una célula a otra. Esto lo vamos a complementar, jóvenes, con unos ya artículos específicos, bien sea para discusión o bien sea para seminarios. O sea, a partir de este momento vamos a complementar ya con cosas evidenciales de la importancia de esas transferencias, bien sea en un proceso como transformación o traducción, o a través de algunas informaciones de cómo adquieren resistencia a través de algunos elementos móviles, bien sean utilizando intermediarios de ARN o entre ADN y ADN. Entonces, jóvenes, con esto pues vamos a dar como finalizado la sesión del día de hoy, y ya nos encontramos el próximo martes. Yo les voy a... Perdón. Una preguntita, profe. ¿Qué posibilidad hay de, por ejemplo, de cuando usted inserte un plásmido en una célula, esta la rechaza y pueda producir una, por ejemplo, que se suicide la célula de pronto, o simplemente la rechaza y no exprese el que esperen clonar con respecto al plásmido? Bueno, hasta el momento de las evidencias que se tienen, no existe por lo menos como miraste en el último video, algo muy importante del trabajo de la manipulación con plásmido, pues es el tamaño pequeño que ellos tienen y la capacidad de replicarse independientemente. Tú preguntas si cómo en la naturaleza los procesos de conjugación, para irte ubicando en tu respuesta, porque yo sé que para dónde quieres llegar. En la naturaleza, todos los procesos tienen unos procesos, hay unos procesos de regulación, ¿verdad? Unos procesos de regulación que a veces evitan el alto número de copias, pero esos son procesos que tiene cada organismo. Cuando ocurre un proceso de conjugación en la naturaleza, en forma natural, ¿verdad? Allí hay unos procesos que ellos mismos autorregulan. Tú preguntarás, ¿todas las células están en capacidad de recibir un plásmido en el caso de unos plásmidos de resistencia? Acuérdate de algo muy importante, que inicialmente el concepto que se tenía, y de pronto ahí va la parte de que podía haber un rechazo. Inicialmente pues se creía que la transferencia se daba de especies relacionadas en el grupo por menos de la bacteria. Por ejemplo, se puede decir que de bacteria gram negativa, o sea, un plásmido de una bacteria gram negativa se lo transfiere a bacteria gram negativa que no tenía plásmido, ¿verdad? Y entonces resulta que se comprobó que esa transferencia no solamente ocurre así, sino que existe esa transferencia de bacterias gram negativas a bacterias gram positivas, o lo contrario. Entonces, ¿qué sucede allí? Si tú miras esto, entonces puedes pensar allí que ahí no hay hay una autorregulación, o no hay una destrucción del plásmido. Lo que se tiene ahora por ingeniería genética, y con la experiencia que tuve cuando tuve mi pasantía por la Universidad de los Andes, cuando estuve estudiando por allá con la doctora Marta Vive, que es la que diseñó una bacteria, en ese caso Pseudomonas putida, y esa bacteria ella la modificó en el sentido de que Pseudomonas putida tenía unos plásmidos, y para degradar, uno para secuencia de transmitir resistencia a antibióticos, y tenía unas secuencias además adicionales para utilizar unos compuestos tóxicos como fuente de carbono. Pero posteriormente ella, en estudio, como hizo su postdoctorado en la parte de expresión génica, ella vino en ese plásmido, pues incluyó buscó unos plásmidos y se los insertó dentro del genoma de la bacteria, que pudiera degradar por lo menos los derivados o los compuestos presentes en el petróleo. Bueno, para concluirte, ella inserta eso, pero la bacteria lo recibe, tiene afinidad por ese plásmido, y lo que ella no tuvo ningún rechazo. Una bacteria, ella no rechaza el plásmido, ella muy bien lo
lo acepta. ¿Por qué? Porque es que eso es un proceso coevolutivo. ¿En qué sentido te hablo de coevolución, de adaptación a diferentes ambientes? Y por eso es que las bacterias van evolucionando de un ambiente de un ambiente normal o un ambiente inhóspito, de una condición de bacterias ambientales a unas bacterias patógenas, o lo que nos acaba de suceder, pues las bacterias endófitas, que eran bacterias patógenas, pero ahora son bacterias de planta. Y si tú miras, las bacterias endófitas son las mismas bacterias patógenas, pero ¿por qué están allí? Entonces, ¿qué pasó con los genes de virulencia? Los genes de virulencia, por uno de estos elementos, lo que hicieron fue cortar o delectar una secuencia donde estaban los genes de patogenicidad y quedaron con unos genes. Además de eso, de la transferencia del plásmido, transfirió unos genes, por ejemplo, hacer algo benéfico para la planta. En este caso puede ser promover el crecimiento de algunos elementos nutricionales o la producción de sideróforo. En el caso de que te retomo del plásmido, en el estudio que hicieron de clonación, lo único, no hubo rechazo, lo único, y en el video lo dijeron así levemente, es que a los plásmidos, cuando se inserta en una bacteria, ellos se les incluye, en el caso de las degradadoras de petróleo, se les incluye una secuencia de gen que automáticamente degraden el plásmido una vez se acabe la fuente de carbono que está presente en esos compuestos. O sea, en otras palabras, cuando ella termina de degradar, en el mismo plásmido insertaron unos genes mortíferos como una droga que automáticamente destruía al plásmido y destruía la bacteria. ¿Con qué fin? Con que la bacteria, al terminar la degradación y estar en un ambiente, no pudiese adquirir otros genes y pasar a una condición patógena. Entonces no ha existido, por lo menos, un rechazo con relación a los plásmidos. Es al contrario. Bueno, obviamente que lo que se tiene en ingeniería genética ya se tiene con exactitud cómo es la transferencia o cómo hacen la inserción o la clonación a través de esa secuencia en los sitios específicos donde se garantiza que se va a ver la expresión autónoma de esos plásmidos independientemente lo del cromosoma. Entonces, en esa parte, pues todo es controlado, todo ya es estudiado y no existe rechazo, pues dentro de las técnicas que se tienen a nivel de ingeniería artificial, a nivel de ingeniería molecular. Podríamos creer, y tu pregunta es interesante en el sentido de que podríamos pensar cuando en la naturaleza no estamos manipulando eso, cómo realmente pudiese dar si hay uno o no rechazo. Son cosas como que bastante interesantes de pensar, pero la condición coevolutiva de los microorganismos permite precisamente tener todos esos mecanismos voladores para ella poder coevolucionar a una condición donde ella es la que se va a beneficiar, y no puede haber una condición que no le permita a ella, en ese caso, rechazar algo que es benéfico para ella y adaptable a esa nueva condición y a esa evolución de lo que realmente, a lo que ella pues salta, digamos, en forma coloquial, a esa nueva condición de hábitat donde va a estar. Y por eso es que hoy en día, pues, si ustedes vieron el video, si lo alcanzaron a ver al final de la otra cara de la otra cara de las vacunas, en la parte donde la doctora hacía la explicación de las consecuencias de los diferentes tipos de vacunas producidas con ARNA y las otras que tengan unos vectores, en el caso de los vectores de clonaciones, que pueden ser los plásmidos. En el caso de las vacunas, pues utilizan de los revirus. Eso todo tiene ventaja y tiene desventaja. O sea, ustedes saben que ha existido discusión respecto a la parte de los transgénicos y la parte de los recombinantes y todo lo demás. En la naturaleza, pues eso es un proceso natural, autorregulado y controlado por las especies microbianas, bueno, en este caso de los acelulares, los virus.
pero el efecto de un clon o de un vector, en el caso de la vacuna, como pues, si tuvieron la oportunidad de mirar la explicación de la profesora, hay un punto importante en esos vectores y es que aparentemente, pues bueno, lo que no sabíamos era todos los efectos que podía generar la aplicación de la vacuna, efectos anafilácticos, y por eso era que cuando una persona se coloca la vacuna tienen que esperar 15 minutos porque puede haber una reacción alérgica a esa vacuna, y entonces los 15 minutos es precisamente para evitar eso. Pero ella decía que eso es transitorio, 15. Bueno, la verdad es que el ser humano, pues lo que no sabíamos era que a través de las pastas dentales nosotros teníamos un compuesto que tiene las mismas vacunas que nos producen la reacción alérgica. Pero nosotros, como adquirimos el gen ese de la alergia que nos puede producir un medicamento que está a través de la crema dental, no lo sabía, lo supe jugado con la explicación de ella, de pronto el organismo como que tiene esa memoria y puede como que resistir de pronto a esa reacción alérgica. Pero en el caso de las vacunas que son clonadas, como ella los explicó, ustedes saben que ellos, bueno, se utilizan el vector que va inmerso en el constituyente de la vacuna con otros aditivos allí. El fin era para que tuviera un punto de reconocimiento de acople con el receptor, pero muchas veces en el vector puede modificar o puede mutar y entonces cambia el punto receptor. Entonces, al cambiar el punto de receptor, queda como una parte del vector al cromosoma de los humanos unido allí como medio anclado. Ella llamaba, ese llamaba creo que un efecto de divergencia, algo así, que creo que era lo que ella llamaba. Y resulta que con el tiempo ese mismo vector se integraba en el genoma, y entonces venía la cascada esa de efectos que produce el mismo SARS-CoV-2. Bueno, ella explicó una cosa interesantísima sobre el efecto de la vacuna. Bueno, yo no sé si dimos respuesta a ese interrogante del rechazo que puedan tener entre una especie y otra para la aceptación de un vector. En este caso sería de un plásmido. Te doy la respuesta: en la naturaleza autorregulada y autocontrolada, eso hace parte del mismo proceso de coevolución y la capacidad de adaptación o cambio de un hábitat a otro, y por eso la bacteria tiene que ser muy receptiva y tiene que eliminar esas condiciones en el cual ya ella en un momento determinado puede controlar o puede permitir que realmente pues exista, digámoslo así, esa integralidad o esa transferencia de información de los plásmidos. En el caso de los fagos, cuando se integran en el genoma, en el cromosoma de las bacterias, entra en un estado lisogénico, se replica pero no expresa ninguno de los genes. Pero ahí hay unos procesos y unos tiempos en los cuales el mismo cromosoma, porque usted sabe que en el caso de los virus, pues ellos utilizan la maquinaria genética en este caso el cromosoma de la bacteria, y ella en un momento determinado expresa unas proteínas en el cual le permite al fago ya no continuar integrado entre las células, o sea, y se desintegra, entonces entra en una etapa o ciclo lítico, y entonces la célula, pues el fago arrastra con fragmentos o destruye los fragmentos de ADN de la bacteria, y entonces arrasa pues con secuencias y se ensambla en todo el proceso ese, se libera un fago con dos ADN, del virus, y el que arrasó de las secuencias donde él produjo, al producir la duplicación del ADN de él, insertó secuencias de ADN del cromosoma, pero produjo un efecto lítico o de lisis de la célula, o sea, destruyó la célula, porque usted sabe que el fago lleva también secuencias de algunas proteínas o algunas toxinas para degradar o matar las células de las bacterias. En ese caso, pues que he visto donde no tanto es el rechazo, sino es el punto de autorregulación para controlar hasta qué tiempo puede un fago estar integrado dentro del genoma de una bacteria.
oportunidad de trabajar con vectores de clonación, con plásmidos. Menos jóvenes se quedaron como que bastante callados, están aprovechando el momento de receso para la alimentación y no morir por inanición, como en el caso de Saccharomyces cerevisiae. Pero esos son de los intronics. Bueno, jóvenes, no sé qué otras preguntas tengan al respecto referente a la genética microbiana en lo que tiene que ver con transferencia horizontal de genes y la parte de esto de los elementos que nosotros llamamos elementos móviles que pueden transmitir informaciones de una célula a otra, o en otras palabras, adquirir pues esa información. Van a haber otros procesos, jóvenes, que vamos a ver en el caso vamos a ver de los biofilmes y los fluorescensi, donde es importante que ya miremos todo esto e integremos, porque en los fluorescensi, que son la comunicación célula-célula, va a haber también parte de cómo en la transferencia o la información puede estar, que ellos adquieran, puede estar a través de un plásmido, ¿verdad? O en el caso de la producción de los biofilmes o biopelículas, donde también hay precisamente todas esas recombinaciones o todas esas transferencias de información de una célula dentro de esas comunidades o comunidades diversas que conforman pues esos microambientes, en el caso de las biopelículas o los biofilmes. En el caso del fluorescensi es la parte como ellos se comunican a través de unos compuestos y para producir, por lo menos expresar, no solamente el gen de la luciferasa, inicialmente se creía o se estudió para eso, también hay expresión de genes, de factores de virulencia. Eso lo vamos a ver con algunos ejemplos más específicamente cuando estemos en la parte ya por allá de ecología microbiana. Miramos un poco más eso, y en las interacciones microbianas pues miramos el efecto de las islas patógenas en aquellas especies de bacterias benéficas, cómo ellos adquieren esas condiciones para, en el caso de los que tienen la capacidad de quelar hierro, o tener el sideróforo, o tener una enzima exclusivamente para degradar. Bueno, los metales pesados no se transforman, esto es un error de decir que se transforma, pero ellos pueden inactivarlo por algunos procesos enzimáticos dentro de las células, o pueden prácticamente, bueno, en la parte de microalgas se habla de absorción, o sea, lo absorben a la célula, pero ellos no lo transforman, sino lo unen y permanecen unidos. En el caso de algunas bacterias, exceptuando los metales pesados, ellos sí pueden transformar el compuesto. En el caso de los hidrocarburos o compuestos aromáticos, ellos pueden transformarlo a través de varias etapas, no solamente por la intervención de una sola cepa o de una sola población, sino de varias poblaciones que hacen un sinergismo y realizan cometabolismos conjuntos y crean las rutas para degradar un compuesto en diferentes etapas, donde intervienen unas comunidades y posteriormente otras. Profesor. Hola. Hola. Profesor, los plásmidos de la bacteria Bacillus atrasis son los únicos causantes de que la E. coli se vuelva uropatógena. Mamita, cuando nosotros hablamos acuérdate que yo te comenté, estábamos hablando islas genómicas, ¿de acuerdo? Hablamos de islas genómicas, y que es el concepto que nosotros tenemos ahora. ¿Por qué hablamos de islas genómicas? Porque anteriormente se creía que solamente se hacía una transferencia de una secuencia de ADN de un genoma, dentro de un punto a otro, donde se transfería solamente eran genes
de virulencia, factores de virulencia, pero después se demostró que hay muchas islas donde hay el movimiento, la transferencia de unos factores o unas condiciones por lo menos metabólicas, producir de un compuesto, resistencia a la droga, y por eso se le llama en forma más amplia islas genómicas que incluyen a las islas patogénicas. Lo que yo te dije, o el ejemplo que les coloqué, era que las primeras islas patogénicas, cuando se empezaron a estudiar, lo primero que se hizo fue tratar de elucidar por qué unas E. coli de las vías digestivas, ¿verdad? Que no eran patógenas, al entrar, cambiaron a un ambiente de los intestinos, al conductos, a la vía urinaria, y eso sucede mucho actualmente, que dicen que a veces las personas, he visto casos de personas que han adquirido la E. coli como una infección en la urinaria, le produce una infección, y esa bacteria, el control, el tratamiento tiene que ser inmediato y 8 días de antibióticos, porque la bacteria tiene unos efectos, al final puede producir, además de los efectos que ellas pueden producir por las toxinas que producen y degradar esos tejidos, está el efecto que ellos pueden producir una contaminación, de ahí pasar y a pasar a la sangre y producir pues una intoxicación en toda la sangre, y la persona puede morir si no se le trata pues aproximadamente en 7, 8 días, que es el periodo ya catastrófico de eso. Entonces con E. coli lo que se planteó en ese momento era cómo ella había pasado de esa condición de las vías, de las vías digestivas, y empezaron a mirar qué diferencia existía entre esa que estaba en las vías. Miraron y cogieron a la E. coli y extrajeron el ADN, miraron todo el mapa genómico y miraron qué la diferenciaba, esa que estaba ya siendo la misma especie. Y encontraron que dentro del genoma unos insertos de una secuencia de genes que tenían unos factores de virulencia, pero si ella no la tenía, ¿cómo lo adquirió? Entonces, y miraron la configuración de esas secuencias, y al mirar la configuración de esas secuencias de ellos, entonces miraron que esa secuencia de E. coli que ellos estaban mirando, estaba ya en el tracto genital, era la misma, pero tenía una secuencia adicional. Y entonces, esa secuencia adicional, miraron esta estructura ahí, entonces concluyeron que lo que tenía inserto en esa secuencia adicional que diferenciaba de la E. coli, de la flora intestinal con la urogenital, era esta secuencia que nosotros llamamos segmento de ADN, pero ese segmento de ADN tenía unos genes de patogenicidad. Entonces pudieron comprobar que en E. coli existía lo que sucede básicamente una coevolución de esa bacteria no patógena patogénica. Compararon los genomas de las dos especies, siendo la misma especie, porque no son dos especies, la misma especie, solo que en diferentes hábitats de adaptación, entonces, y coevolución. Entonces determinaron que el salto, yo dije salto de especie, eso lo vimos allá cuando vimos el SARS-CoV-2, cuando nos dieron porque recombinaban ellos, y ellos lo que hacían era salto de especie. El cambio de especie no es cambio de especie, cambio de condición de no patógena a patogénica, se debió precisamente a la inserción de unos segmentos discretos de ADN que se llamaron, pues, en este caso, como era específico para geneticidad, se llamaron islas patógenas. Pero si no tienen genes de patogenia, si no tienen genes metabólicos, genes de resistencia, de adaptabilidad o cualquier tipo, se le llama islas genómicas. Lo mismo sucedió con Bacillus anthracis, sucede Bacillus anthracis en el suelo y la Bacillus anthracis que produce en el lastra son la misma bacteria. La diferencia, al igual que la explicación que estoy dando, es que la secuencia del genoma de las anthracis del suelo con las que producen el lastra, que es la misma, son una secuencia de genes de patogenicidad que no la tiene el suelo y la tiene la que produce el lastra. ¿Y eso a qué llevó?
¿A qué llevó? A la conclusión de que hubo una transferencia de genes, unos segmentos de genes en el mismo cromosoma lo adquirió. Bueno, ¿cómo se hace esa transferencia? Es la pregunta. Bueno, entonces si ella no lo tiene, ¿cómo lo adquiere? Lo adquiere por otra bacteria, lo adquiere por un cromosoma, lo que me preguntó el compañero. Entonces le transfiere el cromosoma tiene esas secuencias que son unos plásmidos conjugativos y se inserta en el genoma de la otra especie. Entonces empiezan a transferir esa información. Entonces lo que sucede, el proceso coevolutivo es precisamente eso, precisamente una evolución por saltos cuánticos. O sea, cuando digo saltos cuánticos, quiere decir estos ADN discretos que saltan de un punto a otro, pueden saltar del plásmido al cromosoma y así sucesivamente, entonces transferir en el cromosoma esos genes que están directamente relacionados con una condición, en este caso con la condición de patogenicidad. Entonces, jóvenes, eso es algo ustedes se van a dedicar a estudiar la parte de, pues, nosotros que nos encontramos en la parte de haciendo estudios con la parte de aislando bacterias. Ya no estamos hablando de bacterias tolerantes y no resistentes a metales pesados, como el trabajo que tenemos ahora en estos momentos en la región de La Mojana, con mercurio, plomo y cadmio y selenio. Lo que nosotros hicimos fue básicamente, pues, inicialmente explorar qué diversidad de bacterias existía o existen en la rizósfera de las plantas que están adaptadas, que están creciendo en esos ambientes donde están esos metales, donde hay alta concentración. Se hizo la extracción se hizo el aislamiento de las bacterias. Probamos a ver en laboratorio si ellos tenían una capacidad de adaptación a algún compuesto. Miramos esos mismos compuestos y a qué concentración. Hicimos, pues, ahora en el secuenciamiento, miramos las secuencias, mandamos a secuenciar y pedimos un secuenciamiento especializado que nos mostrara de esa bacteria que fue identificada las secuencias de genes que ellos tienen. Y pasamos para llegar a un punto de resistencia, no de tolerancia. Diseñamos unos primers con una secuencia de genes, específicamente en el caso de mercurio, porque trabajamos inicialmente con mercurio, los genes MERC, y amplificaron aquellas especies que tenían esa secuencia de genes y miramos en esa parte o sea, si la resistencia era por los genes MER. Y ahora, pues, ya vamos más, en el trabajo vamos más a avanzar hacia esta parte, estos conceptos, mirar a ver realmente si son genes HET o realmente tienen algunos elementos tramponibles en el genoma de esas bacterias que de pronto puedan permitir tener unas secuencias metabólicas. En el caso podría pensarse, y las genómicas que la adquirieron ¿de dónde? Con el tiempo en el proceso de coevolución. Eso nosotros no lo vamos a mirar. De pronto podríamos una bioinformática decirnos cómo sería eso, pero el punto de partida es que la que tengamos, la que encontremos y la que identifiquemos ahora es mirar a ver qué componente dentro de ese genoma tiene que realmente nos permite predecir cuál sería las diferentes estrategias que estarían utilizando para ellos poder resistir a esas concentraciones de mercurio o los metales pesados que están allí, pero dentro del genoma, porque nosotros tenemos que decirle al mundo a qué se debe, a que ellos puedan adaptarse a donde hay altas concentraciones de mercurio muy por encima de los valores permitidos a nivel internacional. Entonces, porque es que se va a proponer un paquete biotecnológico de esas especies que las se puedan, como digamos, se pueden utilizar como un bioproducto en esos mismos sitios y comprobada la capacidad de ellos de inmovilizar todos esos metales pesados. Entraríamos ahora en la etapa de que los metales pesados no se transforman, se inactivan, y miraríamos ahora, una vez dentro de la célula, pues utilizando, ya eso sí nos toca más como volvernos un poquito más estudiosos, porque en la naturaleza sabemos que hay algunos compuestos, por eso nosotros los inactivamos con los carbonatos, pero habría que mirar un microorganismo que produzca dentro de ella misma, entre ese mismo medio, carbonatos para que pueda
inactivar esos metales pesados. Por eso es que nosotros cuando trabajamos en laboratorio con mercurio, trabajamos con cloruro de mercurio, porque esos compuestos, las sales, inactivan la capacidad tóxica, no transforman el compuesto, sino que inactivan la capacidad tóxica que pueda tener ese compuesto, en este caso, pues los metales pesados.